¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tu esfuerzo espiritual, nada parece cambiar dentro de ti? ¿Qué meditas, lees, practicas, y sin embargo la mente sigue igual de inquieta, el corazón igual de agitado? ¿Has sentido esa mezcla de cansancio, decepción y silencio que aparece cuando te das cuenta de que la búsqueda espiritual también puede doler? Eso es la frustración espiritual. Y aunque tu mente quiera escapar de ella, es parte del camino. Cuando comienzas a despertar, al principio la mente cree que está a punto de alcanzar algo. Cree que, si sigue ciertas prácticas, si repite ciertas palabras, si lee suficientes libros, llegará a un estado permanente de paz. Pero lo que realmente ocurre es lo opuesto. La conciencia empieza a iluminar las sombras que antes estaban ocultas. Y cuando la luz entra, lo primero que ves no es la gloria, sino el polvo. La frustración espiritual aparece cuando esa luz empieza a revelar lo que eras incapaz de ver de ti mismo. No porque algo esté mal, sino porque la ilusión del progreso se desvanece. La mente creía que iba hacia un destino. La conciencia te muestra que no hay destino, solo este momento. Esa comprensión no es cómoda. El ego quiere logros. Quiere sentir que ha avanzado. Pero el despertar no consiste en avanzar. Consiste en ver con claridad que nunca hubo nadie que avanzara. Y ahí, la mente se desespera. Ahí nace la frustración espiritual. Cuando sientes que no puedes más, cuando te preguntas ¿por qué no me libero si ya lo entiendo? Observa quién hace esa pregunta. No es tu ser, es la mente disfrazada de buscador. El ego espiritual ha tomado el mando y te convence de que hay algo más que alcanzar. Quiere convertir la iluminación en un trofeo. Pero la iluminación no puede ser un logro, porque no pertenece al tiempo. No es algo que ocurra después de, sino algo que se revela aquí. Esa es la paradoja. El mismo impulso que te llevó a buscar la verdad es el que te impide encontrarla. El deseo de despertar se vuelve un obstáculo cuando no es comprendido. No porque el deseo sea malo, sino porque toda búsqueda implica la creencia de que aún falta algo. Y lo que eres, nunca está incompleto. Siente esto ahora mismo. Cierra los ojos, si quieres. Respira. ¿Puedes sentir cómo la mente quiere comprender? ¿Cómo busca una respuesta en palabras? Observa ese impulso. Eso también es parte de la frustración. El intento constante de entender con la cabeza lo que solo puede ser experimentado con presencia. La frustración espiritual es una señal de que estás madurando. De que ya no te conformas con conceptos. De que tu ser empieza a reclamar autenticidad. Lo que antes te servía, las ideas, las técnicas, los maestros, ya no te llena. Y eso es natural. Cuando el niño crece, ya no puede vivir en el mismo cuarto. Pero la mente interpreta esa maduración como pérdida. Cree que algo salió mal, cuando en realidad algo está floreciendo. La verdad no llega envuelta en satisfacción, llega envuelta en silencio. Y a veces, ese silencio se siente como vacío. No porque falte algo, sino porque lo falso comienza a desintegrarse. Observa cómo la mente reacciona a ese vacío. Dice, esto no debería ser así. Dice, he meditado tanto, he leído tanto, y sigo confundido. Pero ese sigo confundido no es un error, es el punto de inflexión. Es el momento en que la mente empieza a reconocer su límite. Y justo ahí, la conciencia comienza a respirar por sí misma. ¿Quién eres tú cuando la mente calla? ¿Qué ocurre cuando dejas de intentar entender la vida y simplemente la observas? Ahí empieza el verdadero silencio. No el silencio impuesto, sino el silencio que surge naturalmente cuando ya no tienes energía para fingir. Y paradójicamente, ese momento que parece el final, la rendición total, la aceptación de no saber, es el verdadero comienzo. La frustración espiritual no es un castigo. Es un signo de que la conciencia se está volviendo más sutil. Cuando el buscador desaparece, el buscado aparece. Pero antes de esa desaparición, la mente se resiste con fuerza. Intenta aferrarse a algo conocido, incluso al sufrimiento. Porque para la mente, lo conocido, aunque duela, siempre es más cómodo que lo desconocido. Por eso muchos se quedan atrapados en la fase de la búsqueda. Saltan de un maestro a otro, de una práctica a otra, de un libro a otro. No porque busquen la verdad,
sino porque huyen del vacío. Y la verdad solo puede revelarse en el vacío. Si miras con atención, verás que toda frustración proviene de una expectativa no cumplida. Esperabas sentir paz, y sentiste confusión. Esperabas iluminación, y llegó el silencio. Esperabas liberarte del ego, y el ego se volvió más sutil. Pero, ¿quién esperaba? El mismo ego que dice buscar la verdad. El despertar no ocurre dentro del tiempo. No llega después de 10 años de práctica ni como resultado de esfuerzo. Ocurre cuando la mente se cansa de luchar. Cuando se rinde, no por derrota, sino por comprensión. Comprende que no hay nada que alcanzar, y en ese instante, el ser se revela. Tal vez ahora mismo estás cansado. Sientes que no puedes más. Que la práctica espiritual te ha llevado a un punto muerto. Eso es exactamente donde debes estar. Ese no puedo más no es el final del camino, es la puerta. Pero la puerta no se abre con fuerza. Se abre con rendición. ¿Puedes ver cómo incluso la frustración es una forma de energía? No la rechaces. Obsérvala. Siente su textura, su calor, su movimiento interno. Toda emoción, incluso la más incómoda, es energía buscando ser reconocida. Cuando la observas sin juicio, se disuelve. Y lo que queda, es espacio. Ese espacio es tu verdadera naturaleza. No la persona que se siente frustrada, sino la conciencia que observa la frustración. Esa conciencia no tiene historia, no tiene edad, no tiene propósito. Es pura presencia. Y cuando esa presencia se reconoce a sí misma, todo lo demás se vuelve secundario. El error común del buscador es pensar que la frustración es un retroceso. Pero es un avance profundo, aunque no lo parezca. Es el punto donde el ego espiritual empieza a morir. Y ninguna muerte es cómoda. El ego no desaparece con aplausos ni con paz, desaparece con silencio. A veces con lágrimas. A veces con una sensación de vacío abrumador. Pero detrás de eso, hay vida. Cuando la mente ya no tiene respuestas, comienza la verdadera comprensión. No intelectual, sino silenciosa. Te vuelves consciente de que no puedes controlar el proceso. Y en ese instante, la vida toma el mando. Eso es lo que llamas rendición. La rendición no es pasividad. Es inteligencia pura. Es reconocer que resistir lo que es, solo prolonga el sufrimiento. Cuando dejas de resistir, la energía que antes se gastaba en lucha se transforma en paz. No la paz que esperabas, sino una paz que simplemente es. ¿Puedes sentirlo ahora? No necesitas entender estas palabras. Solo siéntelas. Deja que te atraviesen. No son un conocimiento nuevo, sino un recordatorio de algo que siempre estuvo ahí. La frustración espiritual es una bendición disfrazada. Te saca de la mente y te lleva a la humildad del no saber. Y el no saber es el suelo fértil de la conciencia. El buscador espiritual maduro no busca experiencias. Busca verdad. Y la verdad no siempre se siente bien. A veces duele, porque disuelve lo que creía ser. Pero cada capa que cae, deja al descubierto algo más puro, más simple, más real. No te apresures a salir de la frustración. Permanece ahí. Observa. Siente la incomodidad, la impaciencia, la duda. Déjalas estar, sin intentar cambiarlas. Y verás que, poco a poco, la energía de la frustración se transforma en presencia. No porque hayas hecho algo, sino porque dejaste de interferir. El proceso espiritual no es una escalera, es una espiral. A veces parece que retrocedes, pero en realidad estás profundizando. Cada vuelta te lleva al mismo punto, pero con más conciencia. Y cada vez que regresas, algo en ti es más claro, más tranquilo, más libre. La mente, sin embargo, no entiende esto. Quiere líneas rectas, progresos medibles, resultados tangibles. Pero el alma se mueve en círculos, en ritmos, en silencios. No mide su evolución, la contempla. Cuando sientas frustración, pregúntate, ¿quién es el que se siente frustrado? Si puedes ver al frustrado, entonces no eres él. Eres la conciencia que observa su juego. Esa comprensión, aunque sea por un instante, es liberadora. Porque ya no te identificas con el papel,
sino con el observador silencioso detrás de la escena. Y si lo observas con suficiente presencia, incluso la frustración se vuelve sagrada. Porque te lleva al límite de ti mismo. Te enseña que no puedes dominar el misterio de la vida, solo rendirte ante él. El ego espiritual quiere despertar, pero sin morir. Quiere seguir existiendo, solo que iluminado. Pero la verdad no ilumina al ego, lo disuelve. Por eso duele. Por eso te frustra. Porque algo dentro de ti siente que está muriendo. Y tiene razón, lo que muere es lo falso. Y lo falso debe morir para que lo real pueda ser visto. Detente un momento. Siente tu respiración. Escucha el silencio detrás de estas palabras. Ahí, en ese espacio donde nada ocurre, está la respuesta que siempre buscaste. La mente espiritualizada se vuelve astuta. Cuando cree haber entendido la frustración, empieza a utilizarla para fortalecerse. Dice, está bien, aceptaré la frustración, porque así progresaré más rápido. Pero eso no es aceptación, es una nueva forma de control. Es el ego disfrazado de humildad. El verdadero rendirse no tiene motivo. No busca beneficio alguno. Simplemente ve que resistir es inútil. Y entonces, se entrega. La entrega no puede fingirse. La mente puede imitar gestos, palabras, actitudes, pero no puede imitar la quietud genuina. Esa quietud no es el resultado de un esfuerzo, sino la consecuencia natural de ver con total claridad que luchar no tiene sentido. Cuando comprendes eso profundamente, algo dentro se rinde. Y en ese instante, algo se disuelve. No porque hayas hecho algo, sino porque lo innecesario ya no puede sostenerse. A veces la vida te empuja hasta ese punto. Te quita las muletas, las certezas, las personas, los lugares donde solías esconderte. Y te deja desnudo, frente a ti mismo. Ahí surge la verdadera práctica espiritual, cuando no hay refugio. Cuando ya no puedes escapar hacia el futuro ni regresar al pasado. Solo puedes estar aquí, aunque duela. Y ese aquí comienza a transformarte. La frustración, vista desde la mente, parece un obstáculo. Vista desde la conciencia, es una purificación. Cada emoción intensa que atraviesa sin huir se convierte en puerta. Una puerta que te lleva más allá de la forma. Pero la llave de esa puerta no es el pensamiento, es la atención silenciosa. Imagina una llama que consume todo lo que no eres. Eso es la frustración espiritual, el fuego que quema tus falsas identidades. El fuego duele, pero también ilumina. Y una vez que has pasado por él, ya no puedes volver a la oscuridad de la inconsciencia con la misma comodidad. Cuando el ego sufre, grita, esto no debería estar pasando. Pero cuando la conciencia madura, susurra, esto también es parte del despertar. Nada está fuera del camino. Incluso el extravío es parte del camino. Porque sin perderte, no podrías conocer la alegría de regresar. Observa cómo la mente quiere entenderlo todo. Quiere convertir cada experiencia en una lección, en un mapa, en una estrategia. Pero el despertar no sigue mapas. Cada alma tiene su propio diseño, su propio ritmo. Y la frustración aparece precisamente cuando intentas forzar ese ritmo. Cuando comparas tu proceso con el de otro. Cuando crees que hay un modelo que debes alcanzar. No hay modelos. No hay ejemplos perfectos. Solo conciencia que despierta en diferentes formas. Algunos lo viven en silencio, otros en caos. Algunos lo entienden de golpe, otros poco a poco. Pero todos, absolutamente todos, atraviesan el desierto de la frustración. Nadie puede evitarlo. Porque ese desierto es el lugar donde se disuelve el yo. A veces, la mente intenta usar incluso la enseñanza para escapar. Dice, si la frustración es parte del camino, entonces debo aceptarla bien. Pero fíjate, ahí vuelve a buscar un resultado. Ahí sigue intentando controlar. No se trata de aceptar para obtener paz, sino de aceptar porque no hay alternativa. Porque resistir lo que ya es, solo aumenta el sufrimiento. El sufrimiento cesa no cuando logras algo, sino cuando comprendes que no hay nada que lograr. Y esa comprensión no es un pensamiento, es un silencio interior. Es como si el tiempo se detuviera. Como si todo esfuerzo se disolviera. Entonces, por un momento, te das cuenta.
La vida sigue, sin ti tratando de manejarla. Esa es la rendición. Una rendición que no tiene espectador, que no se celebra, que no se cuenta. Sucede en lo invisible. Y sin embargo, transforma todo. El mundo exterior puede seguir igual, pero tú lo ves con otros ojos. La mente sigue hablando, pero ya no la tomas tan en serio. La emoción sigue viniendo, pero ya no te arrastra. Hay espacio. Y en ese espacio, hay libertad. ¿Has notado cómo el silencio se vuelve más fuerte cuando dejas de resistir? No es que el mundo se calle, es que tú dejas de darle tanta importancia al ruido. Te das cuenta de que el ruido no es enemigo, sino un recordatorio. Cada pensamiento que surge, cada emoción que arde, cada momento de incomodidad. Todos son oportunidades para regresar a la hora. No para escapar, sino para ver con más claridad. La mente busca comprensión, pero el corazón busca unión. La frustración es el puente entre ambos. Cuando la mente se cansa, el corazón empieza a hablar. Y su lenguaje no son las palabras, sino la presencia. No dice entiendo, dice siento. Y ese sentir no tiene prisa. Tal vez has sentido que la vida te repite las mismas lecciones. Las mismas personas, las mismas emociones, los mismos errores. Y te preguntas, ¿por qué vuelvo a esto una y otra vez? La mente dice que estás retrocediendo. Pero la vida solo está asegurándose de que aprendas de verdad. Hasta que ya no reacciones, sino que observes. Hasta que ya no busques cambiarlo, sino comprenderlo. Y cuando comprendes, desaparece. Toda resistencia es miedo disfrazado. Miedo a perder el control, miedo a morir, miedo a desaparecer. Pero eso que teme desaparecer, nunca existió como creías. Era solo un conjunto de pensamientos, de imágenes, de historias. Cuando esas historias se derrumban, lo que queda es simple. Tan simple que la mente no puede creerlo. Tan obvio que parece invisible. Eso es el ser. Y el ser no puede frustrarse. Solo la mente se frustra. La conciencia observa. No interviene, no se impacienta, no exige. Simplemente es. Y cuanto más te alineas con ese espacio de observación, menos poder tiene la frustración sobre ti. La práctica no consiste en eliminar la frustración, sino en verla. No en controlar los pensamientos, sino en no identificarse con ellos. No en cambiar la emoción, sino en permitirle ser. Permitir que el fuego queme, sin huir del calor. Porque el fuego no destruye al oro, solo lo purifica. Cuando realmente comprendes esto, la frustración se transforma. Deja de ser un enemigo, se convierte en maestra. Y su enseñanza es siempre la misma: suelta. Suelta la idea de cómo debería ser tu camino. Suelta la necesidad de sentirte iluminado. Suelta incluso el deseo de soltar. Porque el soltar no es una acción, es un dejar de sostener. ¿Quién sostiene? La mente. Y cuando la mente se cansa de sostener, el alma descansa. Ese descanso es la verdadera paz. Una paz que no depende de logros ni circunstancias. Es la paz de quien ya no necesita comprender. De quien simplemente permite que la vida sea como es. Si miras la naturaleza, verás que nada se resiste. El árbol no se queja del invierno. La nube no se pregunta a dónde irá. El río no se frustra cuando encuentra una roca, simplemente la rodea. La vida fluye porque no piensa en cómo debería fluir. Y tú, cuando estás presente, eres parte de ese mismo fluir. La mente dice, debo dejar ir. Pero quien dice eso, no puede dejar nada. Solo cuando ves la falsedad del que dice yo debo soltar. El soltar ocurre naturalmente. No hay un alguien que suelta, solo el dejar de aferrarse. Y eso no es una decisión, es una comprensión. Cuando la comprensión es total, la frustración se disuelve como la niebla ante el sol. Pero la mente no puede acelerar ese proceso. Porque el tiempo pertenece a la mente, no a la conciencia. Lo que eres no está apurado. No necesita resultados. Ya es completo. Ya es libre. Y el descubrimiento de esa libertad es lo que el ego llama iluminación. Te invito a contemplar esto profundamente. Todo lo que crees que te aleja del despertar, te acerca.
Cada caída, cada silencio, cada frustración. Todo empuja a la mente hacia sus límites, hasta que no puede más. Y justo ahí, donde no puede más, la conciencia se expande. No porque hayas hecho algo, sino porque ya no hay quien haga. Mira dentro de ti ahora. No como quien busca, sino como quien observa. Siente lo que hay, sin nombrarlo. Tal vez sea confusión, cansancio, frustración. Déjalo estar. Eso también es sagrado. Porque es el terreno donde germina la verdad. Nada se pierde. Ni siquiera el sufrimiento. Todo sirve al despertar, cuando se observa con presencia. Y aunque la mente no lo entienda, el corazón lo sabe. Porque en lo más profundo de ti, algo ya está en paz. Solo esperas reconocerlo. Cuando realmente miras tu frustración sin juicio, te das cuenta de algo profundo. No hay nadie frustrado. Solo hay frustración, moviéndose, expresándose, buscando reconocimiento. Pero la mente dice, soy yo el que se siente así. Y esa identificación crea el sufrimiento. El sufrimiento no está en la emoción, sino en la historia que le agregas. Si puedes ver la diferencia entre la emoción y la historia, has encontrado la puerta hacia la libertad. La emoción puede seguir ahí, pero ya no te domina. Es como ver una nube pasar. No necesitas empujarla ni analizarla, porque sabes que no es el cielo. El cielo nunca se altera, solo las nubes cambian. Y tú eres el cielo. En el camino espiritual, la frustración es el recordatorio más honesto de que aún estás aprendiendo a soltar el control. No hay vergüenza en ello. Incluso los seres más sabios han atravesado su propio fuego. Nadie llega a la claridad sin pasar por la sombra. Pero la diferencia es que, en algún punto, dejaron de resistir la sombra y comenzaron a observarla con amor. La mente te dirá, ya debería haber superado esto. Pero la conciencia responde, no hay nada que superar, solo algo que observar. Cada pensamiento que dice debería pertenece al tiempo. Y el despertar ocurre fuera del tiempo. No llega mañana, no ocurrió ayer. Solo puede revelarse ahora. En este instante. En el silencio entre tus pensamientos. Siente ese silencio. No trates de mantenerlo, no lo conviertas en meta. Solo reconócelo. Es la base sobre la que todo aparece y desaparece. Incluso tu frustración surge dentro de ese silencio. Y sin embargo, el silencio no se altera. Esa es la señal de lo eterno. Nada lo afecta, porque nada lo contiene. ¿Quién eres cuando no intentas ser mejor? ¿Quién eres cuando no intentas entender? ¿Quién eres cuando solo respiras y observas? Ahí, en esa quietud sin palabras, en esa sencillez sin esfuerzo, el yo comienza a disolverse. Y lo que queda no necesita nombre. No necesita historia. Es lo que siempre fuiste antes de comenzar a buscar. El fuego de la frustración no termina con una victoria, termina con una rendición. Y esa rendición es la mayor libertad posible. Porque mientras el ego quiere ganar, la conciencia solo quiere ser. Ser en lo que es. Sin querer cambiarlo, sin adornarlo, sin escapar de ello. Y esa simple presencia transforma todo sin hacer nada. Cuando la mente pregunta ¿cuándo pasará esto? La conciencia sonríe y dice, cuando dejes de esperar que pase. Porque lo que se resiste, persiste. Y lo que se permite, se disuelve. El proceso espiritual no es una lucha contra lo que es, sino un reconocimiento de que lo que es, ya está bien. Incluso la frustración. Incluso la duda. Incluso el cansancio. Nada de eso te aleja de la conciencia. Solo te muestra donde aún crees que eres una persona separada. Cada emoción difícil es un maestro disfrazado. Y la frustración, en particular, te enseña humildad. Te recuerda que no puedes controlar el misterio. Que la verdad no es una meta que alcanzas, sino algo que te alcanza a ti cuando dejas de huir. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se relaja. La tensión que te acompañaba se disuelve. Ya no estás intentando despertar. Simplemente estás despierto a lo que es. Sin exigencias, sin condiciones. Y en esa aceptación, la vida se vuelve extraordinariamente simple. Tan simple que la mente ya no puede manipularla. Tal vez sigas sintiendo frustración de vez en cuando.
Eso no significa que hayas fallado. Significa que sigues vivo, que sigues aprendiendo a mirar con más profundidad. Cada vez que vuelve, es una invitación a soltar un poco más, a confiar un poco más, a rendirte un poco más, hasta que ya no haya nadie que se rinda. Y entonces, solo hay silencio. Un silencio vivo, presente, que no necesita explicación. Ahí se disuelve la búsqueda. Ahí termina la frustración. No porque la hayas vencido, sino porque ya no tiene a quien frustrar. Y eso es libertad. La verdadera madurez espiritual no llega cuando alcanzas un estado de paz permanente. Llega cuando comprendes que incluso la falta de paz está incluida dentro de la paz. Cuando ya no divides tu experiencia entre lo que debería ser y lo que es. Cuando descubres que lo que ocurre no está en contra de ti, sino a favor de tu despertar. Durante mucho tiempo, creíste que despertar era alcanzar un lugar donde nada doliera, donde todo fuera armonioso. Pero el despertar no consiste en huir del dolor, sino en ver que tú no eres el dolor. Consiste en dejar de identificarte con las olas para descubrir que eres el océano que las contiene. Y ese descubrimiento cambia por completo la relación con la vida. La frustración espiritual fue el maestro que te empujó a mirar más allá de la superficie. Cada momento de incomodidad fue una invitación al fondo, al lugar donde no hay reacción ni deseo. Allí, en ese fondo silencioso, comienza la verdadera comprensión. No una comprensión mental, sino una presencia que observa sin juzgar. Cuando la mente deja de luchar, la conciencia florece. Y al florecer, te das cuenta de algo esencial. No hay error alguno en lo que vives. Nunca lo hubo. Incluso las veces que creíste haber retrocedido fueron parte del movimiento de la vida que te traía más cerca de ti mismo. El ego vive en el tiempo, la conciencia vive en la eternidad. El ego dice estoy progresando o he fracasado. La conciencia dice esto también forma parte del ahora. Y en ese reconocimiento, todo se vuelve espacio. El espacio no tiene prisa. El espacio no se frustra. El espacio solo permite. La mente humana busca certezas, busca seguridad, busca sentir que controla. Pero la vida no obedece esos deseos. La vida enseña soltando, no acumulando. Y cuando estás dispuesto a perderlo todo, descubres que no puedes perder nada real. Porque lo real no depende del pensamiento ni de la experiencia. Mira tu propia vida. Todo lo que resististe, todo lo que dolió, todo lo que no entendías. Todo eso te trajo hasta aquí. No porque lo hayas superado, sino porque lo has visto con ojos nuevos. Has aprendido a permanecer, incluso en la incertidumbre. Esa es la verdadera fortaleza. No la de quien nunca cae, sino la de quien deja de temer caer. Cuando ya no huyes del vacío, el vacío se convierte en plenitud. Cuando ya no luchas con el silencio te abraza. Cuando ya no buscas respuestas, la vida misma se vuelve la respuesta. Y en ese punto, la frustración se disuelve, no porque desaparezca, sino porque pierde su poder. Ya no tiene con qué alimentarse. No hay expectativa que sostener, no hay meta que alcanzar. Solo la simple realidad de este momento. ¿Puedes sentir lo que ocurre cuando no intentas cambiar nada? Cuando simplemente permites que el instante sea como es. Algo se relaja dentro. La mente deja de girar. Y una quietud aparece, suave pero firme, como si siempre hubiera estado ahí, esperando que la notaras. Esa quietud es la esencia de lo que eres. No está hecha de esfuerzo ni de control. Está hecha de presencia. Y la presencia no puede frustrarse, porque no tiene un destino. Solo observa, solo es. El ego espiritual cree que puede controlar su evolución. Cree que puede acelerar el despertar si sigue ciertas reglas. Pero la conciencia no obedece reglas. La conciencia es libertad absoluta. Y en cuanto intentas poseerla, se escapa. Porque no puede pertenecer a nadie, ni siquiera a ti. El buscador muere cuando comprende que no hay nada que buscar. Y en esa muerte, la vida se revela. Ya no hay distancia entre tú y la realidad. Ya no hay yo que observa la frustración. Solo hay observación. Solo hay ser. Todo lo que experimentas, incluso la confusión, es parte de ese ser expresándose. Nada sobra. Nada está fuera de lugar.
La frustración, el cansancio, la esperanza, la duda. Todo es conciencia moviéndose en distintas formas. Cuando lo ves así, ya no hay lucha. Solo reconocimiento. ¿Puedes aceptar que incluso tu impaciencia sea sagrada? ¿Puedes mirar tus sombras sin querer corregirlas? Eso es el amor del que hablan los sabios. No un amor sentimental, sino una aceptación tan profunda que disuelve toda separación. La frustración se transforma en ternura. Porque ves que incluso ella estaba tratando de mostrarte algo. La imposibilidad de controlar el misterio. Nada en la vida ocurre por error. Incluso el error forma parte del plan invisible de la conciencia. Cuando comprendes esto, todo se vuelve sagrado. El fracaso, la duda, la confusión, son solo disfraces del crecimiento. La vida te empuja hacia lo que resistes, no para castigarte, sino para liberarte de tu apego a la forma. Y cuando finalmente lo entiendes, la gratitud aparece. Una gratitud silenciosa, sin palabras, sin motivo. Agradeces incluso lo que antes maldecías. Agradeces las noches oscuras, las lágrimas, los vacíos. Porque ves que todo estaba tejiendo la misma comprensión. No hay separación entre el camino y el caminante. El camino eres tú. Cuando la mente suelta su necesidad de ser especial. Cuando deja de compararse. Cuando deja de exigir resultados. Entonces aparece la verdadera humildad. No la humildad de quien se rebaja, sino la de quien reconoce su lugar dentro del todo. Ya no estás por encima ni por debajo de nadie. Simplemente eres. Y ese ser es suficiente. La frustración espiritual muere en el momento en que descubres que no hay nadie que pueda frustrarse. Solo había una historia, sostenida por pensamientos. Cuando los pensamientos se disuelven, la historia también. Y lo que queda es un silencio tan vasto que no puedes describirlo. No necesitas describirlo. Porque ya no hay quien lo describa. Siente ese silencio ahora. No lo busques. Solo detente por un instante. Deja que la respiración te ancle. Deja que la mente se canse de pensar. Y en esa pausa, sin hacer nada, observa lo que queda. No hay esfuerzo. No hay meta. Solo este momento, desnudo, completo, suficiente. Este es el lugar al que la frustración te estaba conduciendo todo el tiempo. No lo sabías, porque estabas enfocado en escapar de ella. Pero cada vez que caías en el agotamiento, cada vez que decías ya no puedo más, la conciencia sonreía. Porque en ese no puedo más, la mente se rendía. Y al rendirse, la puerta se abría. No hacia algo nuevo, sino hacia lo eterno. La verdadera práctica espiritual comienza cuando terminas de buscar. Cuando descubres que el buscador era parte del sueño. Cuando ves que no hay camino hacia ti, porque nunca te fuiste de ti. Y en ese reconocimiento, todo cambia sin cambiar nada. Las circunstancias pueden seguir igual. Pero tú ya no eres el mismo que las vive. Ya no luchas contra la vida. Ya no intentas manipular el momento. Ya no esperas que las cosas sean distintas. Solo observas. Y esa observación, tan simple, tan pura, tan silenciosa, es la manifestación del amor más profundo. El amor que no busca nada. El amor que no depende de nada. El amor que simplemente es. A medida que esta comprensión se asienta, la mente se vuelve más liviana. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no se adhieren. Las emociones surgen, pero fluyen. Ya no te defines por ellas. Ya no dices soy frustrado o soy tranquilo. Solo ves los movimientos del alma en su danza eterna. Y tú, que los observas, permaneces intocado. Esa es la verdadera libertad, no la de escapar del sufrimiento, sino la de no ser arrastrado por él. No la de controlar la vida, sino la de fluir con ella. No la de entender, sino la de aceptar el misterio. Cada paso, cada tropiezo, cada frustración fue necesario. Nada sobró. Sin ese fuego, no habrías despertado. Sin esa presión interna, no habrías soltado el control. Por eso, cuando miras atrás, ves que todo encajaba. Y entonces sonríes. No con orgullo, sino con comprensión. La vida sabía lo que hacía, incluso cuando tú no.
La frustración espiritual no es un error en el camino. Es el pulso mismo del despertar. Es la vida recordándote que no puedes poseerla. Que lo que eres no puede ser buscado, solo reconocido. Y cuando lo reconoces, la búsqueda se vuelve juego. La práctica se vuelve disfrute. La vida se vuelve oración. Así termina la lucha interna. No porque la hayas ganado, sino porque te diste cuenta de que nunca hubo lucha. Solo la mente contra sí misma. Y tú, observando todo desde el silencio. ¿Qué pasaría si te dijera que la frustración que tanto intentas evitar es, en realidad, la puerta hacia tu despertar? No el obstáculo, sino el puente. No el error, sino el recordatorio de que la vida te está invitando a soltar el control. Cuando te sientes estancado espiritualmente, no significa que hayas fallado. Significa que la mente ya no tiene respuestas. Y justo ahí, en el punto donde el pensamiento no puede seguir, la conciencia comienza a florecer. La frustración no viene a detenerte, viene a purificarte. A mostrarte que el silencio al que temes no es vacío, sino plenitud. Cada vez que la mente se rinde, el ser se revela un poco más. No porque lo encuentres, sino porque dejas de esconderlo. Entonces, la próxima vez que sientas que no puedes más, no huyas. Permanece. Siente el peso de esa frustración sin querer entenderla. Porque debajo de todo ese ruido, hay algo en ti que nunca ha sufrido, que nunca ha buscado, que nunca ha fallado. Eso eres tú. La conciencia que observa sin resistir. Y cuando te das cuenta de ello, el camino deja de ser una búsqueda y se convierte en una expresión natural de presencia. Todo, incluso la confusión, se vuelve parte de la perfección de la hora. Si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti sintió un momento de silencio, te invito a quedarte un poco más. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué parte de este mensaje tocó algo en tu interior. Sigamos explorando juntos, no para entender más, sino para estar más presentes en lo que ya es.